Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio, un espacio más de este encuentro de propiedad intelectual. Gracias a ustedes por la asistencia. Ya culminamos con esta charla, nuestro evento de propiedad intelectual para hoy. eh, Finalmente, la escritura y la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial a cargo de Marco Giraldo, licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas. Bienvenido, Marco. Espero que nada que sea pues del agrado y que todos los asistentes aprovechen este conocimiento que nos vas a impartir en la mañana de hoy. Bienvenido una vez más aquí al programa de egresados. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a la Universidad Nacional por este espacio. Y pues nada, un poco, digamos, el enfoque de esta charla va a ser poner más bien en la discusión qué es lo que ha pasado, sobre todo desde más o menos un año para acá en términos de la propiedad intelectual, pues como les acaban de mencionar, yo soy editor académico, soy el jefe de la oficina editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, soy también el presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, CEUC, y en esa medida un poco lo que he venido problematizando sobre la inteligencia artificial tiene que ver con cómo se ha venido manejando en los contextos académicos, pero también algunas de las discusiones que se han venido dando en términos pues internacionales, particularmente con la creación de los contenidos y bueno, cómo estas grandísimas bases de datos funcionan. Y como lo que hemos visto por lo general en términos de los avances tecnológicos, pues muchos de estos avances han surgido gracias a la inspiración de la literatura en ciencia ficción. Particularmente quisiera arrancar un poco con las tres leyes de la robótica, que son las que ustedes ven en pantalla, y estas leyes más que de pronto haber surgido de un campo particular del conocimiento, surgieron de un cuento de Isaac Asimov que se llama Círculo Vicioso. Isaac Asimov es uno de los grandes autores de ciencia ficción y en este cuento Círculo Vicioso, que más adelante les contaré de qué trata, él propone tres leyes de la robótica. La primera, pues que ningún robot puede herir a un ser humano ni dejar de intervenir si un ser humano está en peligro de sufrir algún daño. La segunda ley es que un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, salvo cuando estas contradigan la primera ley. Y la tercera, que un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no contradiga las leyes primera o segunda. Esto vamos a dejarlo un poco ahí como con una nota a pie y luego lo retomaremos, pero es importante que sepamos esto también en un contexto en el que cada vez más estamos viendo que la inteligencia artificial está irrumpiendo en todo. Pero, ¿qué son las inteligencias artificiales? Yo creo que esto ya se ha discutido a lo largo del seminario, pero hay que partir de un asunto clave y es que las inteligencias artificiales son herramientas prácticas y no son la panacea. Digamos que personalmente creo que las inteligencias artificiales son un producto que ha sido muy bien mercadeado y muy bien vendido y que gracias a este mercadeo y al potencial además que tienen, que es innegable, pues se han hecho muy buenos negocios. El negocio más importante digamos que ha sacudido este tema, pues fue justamente la compra de Apple de la compañía OpenAI, que como todos saben, pues es la dueña de ChatGPT. Y a partir de esa compra, pues Apple pudo integrar o comenzar a integrar en las últimas versiones de sus dispositivos y en las últimas versiones de sus sistemas operativos, pues Apple Intelligence, ¿no? Entonces se hizo una compra por una cantidad impresionante de dinero, pero más allá de estos productos, pues claro, digamos que son productos muy útiles, son herramientas muy útiles, pero no son necesariamente esta gran panacea que el mercado nos ha querido vender. Y hay como varios tipos de inteligencias artificiales. Y aquí quiero centrarme en dos diferencias muy importantes que son conceptuales, y es que primero, cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de dos raíces. La primera es de la que se deriva de la palabra logos, que quiere decir reunir, recoger, juntar, elegir, escoger, y nous, que se refiere a la facultad de pensar, reflexionar, meditar, percibir y memorizar. Y esta inteligencia necesariamente, o estos conceptos de inteligencia necesariamente están atados al concepto mismo del lenguaje, que cuando nos vamos a la lingüística tiene que ver con la facultad humana de generar
de generar procesos comunicativos. Y la comunicación, pues además es un proceso muy complejo, es un proceso simbólico que requiere de mucho trabajo mental. En la medida en que hemos llegado a unas convenciones, podemos hablar de convenciones, por ejemplo, con las palabras o los símbolos audiovisuales o los símbolos escritos, etcétera, que son fácilmente entendibles por otras personas de nuestro mismo contexto. Entonces tenemos una facultad que gracias a una convención nos permite comunicarnos con otras personas. Y además de eso, gracias a la inteligencia logramos llevar pues a cabo procesos mentales supremamente complejos. Pero cuando estamos hablando de este gran tema, que seguramente es mucho más amplio y que es posible que no se logre ni siquiera abordar en estos 3 días de estudio, pues lo que vemos es que hay varios conceptos globales dentro de las inteligencias artificiales. Lo primero, y es de lo cual hemos visto un gran boom en el mercado, particularmente en los últimos años, son de inteligencias artificiales débiles. ¿Qué quiere decir esto? Son sistemas muy, muy complejos, pero las tareas son específicas y limitadas. Tipos chatbots, tipo Siri, Alexa, por ejemplo, son algunas de las inteligencias, y estoy segurísimo de que muchos de nosotros llevamos usando inteligencias artificiales tal vez sin darnos cuenta durante los últimos años desde que tenemos dispositivos móviles. Sin embargo, dentro de la inteligencia artificial o dentro de este campo también se habla de la inteligencia artificial fuerte, que es algo a lo que todavía no vamos a llegar porque tiene que ver con sistemas con habilidades cognitivas que son iguales o superiores a la humana. Esto sigue siendo inclusive un objeto de estudio en la medida en que se relaciona muchísimo con el objeto de estudio de las neurociencias y de la psicología, que es la conciencia. Y en la medida en que la conciencia ha sido tan difícil de explorar y todavía no se conoce ningún indicio de qué es realmente lo que produce la conciencia y cómo llegamos a ser conscientes, y a partir de ahí cómo es la relación de nuestra corporeidad y de nosotros mismos con el mundo, pues es difícil también llegar a este campo en términos de lo artificial y de lo que se puede crear. Sin embargo, también se habla dentro de este campo del aprendizaje automático, que son fundamentalmente modelos de programación que le permiten a una máquina, entre comillas, aprender. ¿Y por qué entre comillas? Porque realmente lo que ha venido pasando también con todo el mercado de las inteligencias artificiales es que hemos antropomorfizado un poco estos sistemas, y gracias al discurso, pues cada vez como que le vamos dando unas características humanas que en realidad no tienen. Las inteligencias artificiales no tienen cómo aprender, porque el aprendizaje también tiene que ver con el lenguaje y con estas facultades pues que únicamente tenemos nosotros. Las inteligencias artificiales pueden nutrirse de una gran cantidad de bases de datos, como seguramente ya lo han estudiado, y pueden procesar esas bases de datos de manera muy fácil, o toda esa información de manera muy fácil y muy rápida. Pero procesos de aprendizaje, ahí es cuando comenzamos un poco a sobrevalorarlas y a entender y a darles tal vez características que no tienen. Y ese aprendizaje, de nuevo, entre comillas, pues no es otra cosa que simplemente el reconocimiento de la repetición de patrones. Inclusive cuando hablamos dentro de las inteligencias artificiales, hablamos de unos sistemas que se llaman sistemas o redes convolucionales, que fundamentalmente lo que hacen es ir y volver en el aprendizaje, o en el análisis más bien, de los datos. Después de este análisis de grandes cantidades de información, pues estos sistemas son capaces de predecir y de tomar decisiones con base en esos patrones, o de arrojar resultados con base en esos patrones. Y como les decía hace un momento, pues seguramente muchos de nosotros hemos venido desde hace muchísimo rato usando inteligencias artificiales en nuestro día a día. Cada vez que ingresamos a Facebook y le damos el like a un video de un gatito o de un perrito, pues nos siguen apareciendo esto que llamamos el algoritmo, que no es otra cosa que las instrucciones bajo las cuales cada una de esas personalizaciones de las redes nos van soltando información, pues le estamos dando también información para que sepa ese sistema que lo que más queremos ver son videos de gatitos o videos de nuestro artista favorito o noticias, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con Spotify. Cada vez que le damos repita una canción o que escuchamos la misma línea de un género musical, etcétera, pues el algoritmo lo que va a hacer es reinformarse para sugerirnos canciones particulares.
Si hablamos de Siri, por ejemplo, pues yo uso muchísimo Siri cuando salgo a correr, por ejemplo, y llamo a mi mamá, entonces simplemente presiono el audífono mientras voy corriendo. Yo por lo general corro a las 6 de la tarde y le doy la instrucción a mi teléfono de que llame a mi mamá y el teléfono me responde y lo hace automáticamente. Y seguramente pasa lo mismo con Google cuando ustedes en sus dispositivos Android dicen Hey Google y de inmediato se abre una bolita que les permite interactuar con el teléfono para que el teléfono, pues por vía oral que ustedes transmitan el mensaje, pues haga una búsqueda en Internet. Pero además de eso, cada vez más estamos viendo un boom de inteligencias artificiales con múltiples funcionalidades. Pero lo que pasa es que esas funcionalidades no pueden traducirse de una tarea a otra. Es decir, esta capacidad humana que llamamos inteligencia nos permite con el aprendizaje traducir simbólicamente o hacer traducciones a otros campos, inclusive a otras interacciones con el entorno, pero las inteligencias artificiales aún lo van a poder funcionar para unas tareas específicas, bien sea la generación de videos, bien sea la generación de imágenes, bien sea la generación de texto, la recopilación de conocimiento, la recopilación de código, etcétera. Pero por ejemplo, una inteligencia artificial generativa de texto no será capaz de cocinar o no será capaz de ver. Y, por ejemplo, eso es una cosa que también se ha discutido mucho. Lo fácil es difícil en el campo de las inteligencias artificiales. Un proceso tan sencillo como ver para nosotros, pues para un sistema de este tipo puede ser muchísimo más complicado. No me voy a detener mucho en cómo funcionan las inteligencias artificiales, porque seguramente esto en algunas de las charlas ya las han visto, pero fundamentalmente tenemos una extracción de datos, una identificación de patrones, una combinación de patrones y de información para generar determinadas predicciones, una combinación de reglas que es lo que llamamos también algoritmo, con datos que permiten el, de nuevo, aprendizaje o procesamiento de información de una inteligencia artificial. Y por último también tenemos una intervención de una red neuronal. Aquí vamos a partir al final, digamos, una de las grandes conclusiones de cómo funcionan estos sistemas es que las inteligencias artificiales no son creativas. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de que es un reconocimiento que se le da a la creación humana. A la creatividad humana. Si nos paramos, por ejemplo, de la línea del derecho de autor, entonces uno de los requisitos que se considera para que las obras puedan ser protegidas por derecho de autor es que sean originales. Y la originalidad desde el derecho de autor se entiende como el resultado de una persona, el resultado creativo, consciente, deliberado, no dejado al azar del trabajo de una persona. Y en esa medida, como las inteligencias artificiales lo que hacen un poco es jugar con la predictibilidad de la información que ya les ha sido nutrida, pues al final las inteligencias artificiales no son creativas. ¿Quién es creativo en el manejo de una inteligencia artificial? La persona. Y aquí es donde comienzan, digamos, un poco a diluirse esos límites que existen entre, o este debate que se ha dado entre si una inteligencia artificial es creativa o si el creativo es la persona que le da instrucciones a una inteligencia artificial para que llegue a un resultado y en esa medida qué tanto se protege o no algo hecho por inteligencia artificial. Aquí hago un pequeño paréntesis y es que ya la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha dado algunas pistas en Colombia. Ellos no se pronuncian oficialmente digamos, por su misionalidad, no tienen una posición muy contundente, pero digamos que lo que dice la Dirección Nacional de Derecho de Autor sobre las inteligencias artificiales es que no se protege por el mismo proceso que estas llevan a cabo de elaboración de esta extracción de datos, de identificación de patrones y finalmente la replicación de esos patrones, pues no son procesos creativos, entonces un mero resultado hecho de inteligencia artificial no es protegible. Sin embargo, cuando una persona le da unos prompts o unas instrucciones específicas a este tipo de sistema y cada vez más va apuntando por una dirección determinada, pues en esa medida en que una persona va manipulando mucho más este tipo de sistemas para llegar a un resultado esperado y un resultado consciente que es el que quiere, pues en esa medida sí son protegidas. Es lo mismo un poco que decir que Word escribe una novela por sí mismo y que eso está protegido por derecho de autor. No, Word no tiene la capacidad de crear un manuscrito. Quien tiene la capacidad es una persona que se sienta frente al computador en un procesador de texto de este tipo y que al final
independientemente de la herramienta que haya usado, pues uno puede ver un resultado creativo que sí es protegido por derecho de autor. También hay que pararnos un poco en la línea de que la propiedad intelectual pues también hace parte de los derechos sociales, económicos y culturales, pues desde la Carta de la ONU, la Carta de los Derechos Humanos y de la derivación de los derechos humanos, pues en efecto los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces es importantísimo siempre tener en cuenta este precepto de que las inteligencias artificiales no son creativas, y ahí mismo pues subyace o se encuentra mucho del debate que ha habido alrededor de la propiedad intelectual, resultado eh, este tipo de sistemas. Un poco el boom actual que ha surgido con este tipo de sistemas se dio particularmente por estas dos fotos que vemos en pantalla, que seguramente ustedes vieron en algún momento y que le dieron la vuelta al mundo. La historia es un poco anecdótica porque estas fotos fueron resultado, digamos, de la manipulación de un albañil norteamericano. La historia es muy chistosa porque este señor, que se llama Pablo Xavier, termina su jornada, se mete un cuarto de ácido, no sé si ustedes conocen esa anécdota, y cuando llega a la casa en medio de su viaje le parece muy divertido, pues que sería muy chistoso ver al Papa vestido con una parca. Y se conecta a Midjourney, y en Midjourney le da instrucciones a esta inteligencia artificial para crear estas dos fotografías. Las sube a sus redes sociales y al día siguiente estas fotografías explotaron por todas las redes sociales. Y esto un poco nos recuerda lo que pasó también en Círculo Vicioso, este cuento que les contaba de Isaac Asimov. ¿Cómo llegamos acá? Pues porque Xavier comienza a darle unas instrucciones y le dice: quiero ver al Papa en un abrigo tipo Balenciaga, y al final lo que pasa es que hay unas instrucciones, y las instrucciones también nos remiten al cuento de Isaac Asimov que se llama Círculo Vicioso. Son dos astronautas fundamentalmente que están en Mercurio, están en una estación espacial, recordemos que esto es ciencia ficción, y tienen que pedirle a su robot que por favor, ellos tienen que reparar un daño en la estación espacial en la que están, y tienen que reparar un daño y para eso necesitan selenio. Entonces le piden al robot que vaya a una mina a recuperar selenio. ¿Qué es lo importante acá? Es el sentido y la manera en la cual se le dieron las instrucciones, porque en el contexto en el que se le están dando las instrucciones, pues el astronauta le dice como vaya y recoja selenio, pero no le dio ningún sentido de urgencia, y en esa falta de urgencia, pues simplemente el robot se queda dando vueltas y no va y recoge el selenio para que ellos puedan hacer la reparación. Marco, qué pena contigo, te interrumpo. Lo que pasa es que varios de los asistentes nos indican que no se ve la diapositiva. Yo la veo claramente, sin embargo, podemos probar con volverla a proyectar para ver si ya les carga. Vale. Muchas gracias. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Sí, yo la veo ahí ya claramente. Las personas que no la veían nos pueden sí, señor, confirmar ya si se la ve, ven. Sí, ya. ya se ve. Perfecto. Entonces me voy a devolver para quienes no vieron la fotografía muy rápidamente. Y estas fueron las dos fotografías del Papa de las cuales les hablaba hace un momento. Bueno, y esto, ¿cómo comienza a aterrizarse particularmente en el campo académico y en la escritura? Entonces me quedo un poco con esta frase que sale en el editorial de una revista académica que en este momento no recuerdo el nombre, pero el editorial se llama Un ChatGPT sobre el futuro de la publicación científica. Y nos dice que la ciencia se trata de la recolección de nueva información o de la generación de nueva información y de lanzar ideas complejas en nuevas maneras para crear innovación. Aquí quiero pararme sobre la línea de ChatGPT. Esta es la pantalla que vemos en este momento cuando ingresamos. No sé si alguno de ustedes ha interactuado con la herramienta. Yo supongo que sí, porque esto ya se ha vuelto como prácticamente interactuar con WhatsApp. Y resulta que en este momento, cuando entramos a ChatGPT, tenemos una notita al final de la pantalla, en la parte baja de la pantalla,
que nos dice ChatGPT puede cometer errores, comprueba la información importante. Pero a principios del 2023 y antes de 2023, estas eran las pantallas que aparecían cuando uno usaba la herramienta. ¿Y qué nos decían? Lo primero que nos advertían es que esta era una herramienta gratuita que nos permitía un poco, o que le permitía en ese momento a la compañía pues hacer una investigación sobre las inteligencias artificiales. Nos advertían cómo se recolectaba la información y nos decía pues que además les encantaría el feedback que los usuarios pudieran dar hacia el uso de la herramienta. Pero además nos mostraba dos cosas súper importantes y nos decía cuáles eran las capacidades que tenía ChatGPT y cuáles eran las limitaciones. Dentro de las capacidades nos decía que recuerda lo que los usuarios decían en cada conversación, que se podían hacer correcciones y que estaba entrenada para declinar solicitudes inapropiadas. En términos de las limitaciones también era súper claro y decía que podía ofrecer información incorrecta, que podía producir instrucciones o contenido sesgado o peligroso y que su contenido estaba limitado a eventos antes de 2021. Recordemos además que en términos del mercado esto cambió y que con la liberación de ChatGPT 4.0, creo que fue la última versión, ChatGPT en este momento, en su versión tanto paga como gratuita, está conectada a Internet y ya está un poco actualizada en su base de datos. Sin embargo, dependiendo de si ustedes pagan o no la herramienta, pues esto finalmente es freemium, tiene unas aplicaciones gratuitas y tiene otro tipo de usos o de características que se adquieren a través de la aplicación paga. Entonces, esta última parte, digamos que ya se diluyó. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que todavía existen muchos sesgos en este sistema. Cada vez que ustedes ingresan a ChatGPT, pues lo primero que tienen que hacer es ingresar su correo electrónico, su contraseña, y esto quiere decir que de entrada hay un perfil específico, que este sistema está creando un perfil específico para cada uno de ustedes y que se va a nutrir y que se va a retroalimentar en la misma medida en que ustedes se comunican con esa herramienta y va a saber inclusive, pues va a identificar esos patrones en la comunicación justamente para adaptarse a cada una de sus necesidades, lo mismo que hace el algoritmo de Facebook, lo mismo que hace el algoritmo de Twitter para mostrarles esos contenidos, o lo mismo que hace YouTube o Apple Music o Spotify para recomendarles contenido. Aterrizando un poco en el problema que nos convoca, y es esto cómo está afectando la escritura, pues resulta que hubo un estudio que salió publicado el año pasado. El artículo se llamaba El uso de ChatGPT en la edición académica, un caso de lupus eritematoso seronegativo en un paciente con una infección de VIH. En este estudio fue muy interesante lo que hicieron estos investigadores porque fue interactuar con ChatGPT justamente para ver de qué manera podía recolectar o ser una herramienta útil para la recolección de información. Así que los investigadores pues le solicitaron a ChatGPT en su momento que escribiera una revisión del lupus eritematoso, lupus sistémico eritematoso y la relación con el VIH en 300 palabras usando 20 citaciones en estilo Vancouver y la bibliografía. Y pues lo que sale de ChatGPT en efecto es un texto que a primera vista pues era un texto coherente, era un texto realmente muy bien escrito. ¿Qué fue lo que se dieron cuenta después de que lo leyeron con muchísima atención? Que en una revisión más cuidadosa, el texto que en apariencia era fluido e informativo, en realidad no ofrecía datos científicos acertados. Era legible, pero estaba lejos de los requisitos de la escritura académica, las citaciones se duplicaban y muchas de ellas no llevaban a ningún trabajo real. Con este tipo de sistemas, particularmente con las inteligencias artificiales generativas de texto, hay que tener mucho cuidado porque, en primer lugar, no sabemos cuál es la cantidad de información y de dónde está y de dónde proviene esa información de estas bases de datos. En particular porque las compañías no han sido muy claras sobre esa extracción de datos y eso es lo que ha llevado también a muchos casos legales, como demandas que ha hecho el New York Times en Estados Unidos o varias cadenas de medios en Estados Unidos sobre cómo es que se están nutriendo estas inteligencias artificiales o de dónde provienen las bases de datos. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este proceso de aprendizaje, entre comillas, como les decía hace un momento, tampoco puede llegar un momento en el que se genera una cosa que se llaman alucinaciones.
que es información falsa, porque recordemos que las inteligencias artificiales, uno, no son creativas y dos, no piensan. Y en esa medida, pues para ellos, digamos, estos sistemas no manejan los niveles simbólicos del lenguaje, sino que, pues claro, gracias a este boom y a estos discursos que hemos utilizado, pues de nuevo le hemos dado características, las hemos humanizado, pero en realidad, pues estos sistemas no entienden los significados profundos de los textos y eso ha hecho que, por ejemplo, pase esto. En una revisión más cuidadosa de la bibliografía se dieron cuenta de que estos autores de este artículo se dieron cuenta de que toda la bibliografía recomendada era inventada. Así que una de las conclusiones a los que llegaron en este estudio fue publicar un texto tan convincente con referencias inexistentes puede llevar a no académicos a un mundo de desinformación que puede alterar sus percepciones sobre prácticas de cuidado de la salud. La máquina misma puede responder por qué no debe usarse en literatura médica científica. Y una de las reflexiones también que dejaban estos investigadores es que una persona, simplemente por el hecho de interactuar con la herramienta, pues puede tomar decisiones de automedicación o decisiones peligrosas para su salud. Este es un segundo ejemplo de una cosa que también pasó hace relativamente poco. Esto fue un artículo que se publicó este año en una revista indexada Scopus. Y resulta que al iniciar el artículo, digamos, yo conocí esto por un meme que vi en redes sociales, esto creo que fue en LinkedIn o en Twitter, y resulta que este artículo arrancaba en la introducción, en la primera oración, con la primera oración de la introducción decía, por supuesto, aquí hay una introducción posible para su tema. Las baterías de litio, ta, 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 ta. Resulta que esa primera oración es el prompt que por lo general vota ChatGPT o votan las inteligencias artificiales generativas de texto cuando pues uno les da una instrucción. Este artículo que salió publicado en una revista indexada Scopus, al parecer, la gran pregunta es que esto se publicó con esa primera instrucción en la primera oración, en el primer párrafo, y entonces uno se pregunta, ¿y qué fue lo que leyó el autor? ¿Qué fue lo que leyeron los revisores o los evaluadores? ¿Qué fue lo que leyó el editor de la revista? ¿Y cómo fue que se aprobó? El problema no es solamente que el texto tenga esa oración, sino que el problema también son todas las dudas que se generan alrededor del uso de la inteligencia artificial, porque además los autores no fueron claros y no hicieron el disclosure de que se había usado algún tipo de inteligencia artificial en la escritura de ese texto. Finalmente el artículo se retractó, de hecho se retractó con varios argumentos, pero el más importante tenía que ver con que había preocupaciones sobre que los autores aparentemente usaron una inteligencia artificial generativa en el proceso de escritura sin que se hiciera la anotación correspondiente, lo que evidentemente es un rompimiento de la política de la revista. Y pues digamos que aquí también entran en juego varias cosas y son los sesgos que tienen estos tipos de inteligencia. No me voy a detener mucho acá, simplemente que hay que tener en cuenta también cuando se usan este tipo de herramientas como ChatGPT o las inteligencias artificiales generativas de texto, pues que pueden tener sesgos culturales y lingüísticos, es decir, la herramienta funciona mejor en inglés, pues porque además fue una compañía en Estados Unidos, con programadores en Estados Unidos, con bases de datos mayoritariamente en inglés, pues que hacen también que el sistema lingüístico en el que funcione mejor sea inglés. Y esto hace también que otras lenguas que no son tan usadas para nutrir estas bases de datos, pues funcionen de una manera, digamos, no tan buena como si funciona en inglés. También existen sesgos de género y sesgos de género y racial. Se han presentado casos en los cuales, por ejemplo, al preguntarle a ChatGPT cuáles pueden ser las profesiones, una mejor profesión para una mujer y para un hombre, para hombres se dan cargos como médicos, abogados y para mujer amas de casa. Entonces esto lo que hace también es perpetuar consultas alrededor de estereotipos de género. Al igual que con Spotify, al igual que con YouTube y al igual como con estas redes sociales que manejamos, pues en la medida en que
uno le haga las mismas preguntas sobre determinado de contenido, pues va a tener un sesgo de recomendación de contenido y puede inclinarse siempre por las preferencias del usuario. Como les decía, finalmente pues uno está interactuando con la creación de un perfil específico cuando ingresa con un usuario y contraseña a la plataforma. Además de eso, pues este tipo de inteligencias artificiales pueden presentar sesgos cognitivos y de confirmación. Estos sesgos cognitivos, recordemos que son estos mecanismos mentales que nosotros tenemos para tomar decisiones mucho más rápidas frente a nuestra relación con el mundo, que también pueden ser, digamos, limitadas por nuestras relaciones con el mundo. Un tipo de sesgo cognitivo, por ejemplo, es que si una persona es linda, entonces no puede ser mala persona, ¿sí? Porque hemos visto, gracias a la televisión y gracias a la manera, hemos hecho una relación mental en que si es guapo, entonces es igual a buena onda, ¿no? Por ejemplo, una imagen de Jesucristo con ojos claros, iluminado, blanco, en fin, pues nos hace pensar que esto necesariamente es una relación de bondad, de iluminación, etcétera, y estos son atajos mentales que tenemos también en nuestros sistemas cognitivos. Una pequeña lista de limitaciones, como les contaba hace un momento, es que pues a 2023 ChatGPT podía ofrecer información desacertada o engañosa. Como les decía también hace un momento, hay una mayor sensibilidad a estructuras lingüísticas y redacción, también por la manera en la cual está estructurado lingüísticamente, pero pues hay poca profundidad en la comprensión de los temas y uno lo nota cada vez que ustedes le piden que les redacte un texto sobre, qué sé yo, propiedad intelectual, entonces simplemente va a dar ideas generales, pero no va a haber profundidad ni análisis en este tipo de respuestas. Puede carecer, y hay una cosa súper importante, y es que estos sistemas carecen de conocimiento real en campos de experiencia específicos. Simplemente aquí hay que tener en cuenta pues que estos sistemas están entrenados, son bases de datos, y cuyo resultado pues pueden ser textos muy bien escritos, pero que carecen de experiencia en el campo real. También ha habido algunos cambios en la política de la propiedad intelectual gracias a los problemas que ha habido con esta compañía, y es que a 2023, cuando uno le preguntaba a ChatGPT de quién eran los contenidos que se producían después de ingresar los prompts o las instrucciones, pues la herramienta automáticamente respondía que toda esa propiedad intelectual era de OpenAI, que es la compañía dueña, como ya les he dicho. Pero a 2024, cuando uno le hace la misma pregunta, ¿a quién le pertenece la propiedad intelectual de los contenidos producidos por ChatGPT? Pues esta ya se ha corregido dentro del sistema la respuesta, y ya lo que dice es que esos contenidos son propiedad de los usuarios que manejen este tipo de herramientas. Los principales problemas que se han dado con ChatGPT tienen que ver con temas también que ya están explícitos en la ley. Recordemos que en términos de la propiedad intelectual, particularmente del derecho de autor, en Colombia fundamentalmente tenemos dos dimensiones del derecho de autor, la dimensión moral y la dimensión patrimonial, y dentro de la dimensión patrimonial tenemos estos 5 derechos patrimoniales. El primero, la reproducción; el segundo, la comunicación pública de la obra, que tiene que ver, por ejemplo, comunicar una obra a grandes públicos o audiencias. Por ejemplo, cuando ustedes van a cine, pues una película se comunica a 150 personas, eso es fundamentalmente el derecho de comunicación pública. La distribución de ejemplares, la importación al territorio de copias, y la traducción, adaptación o arreglo u otra transformación de la obra. Y es a partir de aquí también que se comienzan a generar estos casos puntuales de infracción a derechos de autor en inteligencia artificial. Como les comentaba hace un momento, en Estados Unidos puntualmente varios medios, han sido más de 10 medios creo a hoy, incluyendo el New York Times, quienes han presentado casos de infracción por uso de contenido no autorizado, un uso no autorizado de contenido protegido por derecho de autor, hecho por OpenAI. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Fundamentalmente, aunque recientemente se dio un caso, ya se dio la primera resolución de un caso de Estados Unidos que justamente puede dar luces al respecto, pero el argumento principal en estas disputas era fundamentalmente que OpenAI estaba tomando información de estas fuentes y que los usuarios entraban, hacían una consulta sobre la noticia y que ChatGPT pues le respondía a los usuarios con la información que había tomado
pues de estas bases de datos. Eso no ha logrado probarse. OpenAI todavía tiene particularmente el proceso con el New York Times abierto, pero creo que esta semana o la semana pasada ya salió una primera sentencia de una jueza en Estados Unidos que dijo que no se podía probar que en efecto los lectores o los suscriptores de este tipo de medios dejaran de acceder a esos medios por estar usando ChatGPT, y como ustedes saben, pues este lucro cesante siempre tiene que probarse. Esto pues sigue siendo como la disputa que existe actualmente con el New York Times y OpenAI. Este año particularmente, en junio, lo que pasó también fue que Adobe, muchos de sus usuarios se rebelaron contra Adobe porque dentro de sus políticas, Adobe quiso hacer una transformación de las políticas alrededor de la propiedad intelectual y dijo que para nutrir sus sistemas de inteligencia artificial y poder eventualmente ofrecer un mejor servicio a sus usuarios, iba a comenzar a alimentar con todo lo que estuviera en el sistema de Creative Cloud, que como ustedes saben es el servicio en la nube que tiene Adobe, para integrar esos contenidos y nutrir sus inteligencias artificiales. Y pues hubo mucho desacuerdo, en parte porque pues muchos diseñadores y muchas personas que trabajan con esta herramienta decían: yo trabajo con material confidencial, ¿usted cómo va a usar material confidencial para nutrir sus bases de datos? Al final Adobe tuvo que dar un paso atrás y decir que no podía usar estos contenidos para alimentar sus inteligencias artificiales. Pero el caso, además, uno de los casos más duros que ha habido en relación con la escritura y la industria editorial, en relación con estas inteligencias artificiales generativas, tiene que ver con Jim Friedman. Jim Friedman es una académica norteamericana, una editora académica norteamericana que se ha dedicado muchísimo tiempo a problematizar digamos, a entender y estudiar la edición como un campo pues importante de conocimiento. Y pues también ha publicado muchos libros sobre edición académica, sobre cómo escribir. De hecho, ella tiene un newsletter en el cual toca estos temas. Y un día, a través de su cuenta en Goodreads, se dio cuenta de que alguien había creado un par de libros o varios libros con inteligencias artificiales generativas y los estaba vendiendo en Amazon bajo su nombre. Fundamentalmente, aquí había un caso de suplantación de identidad. Y cuando Jim Friedman trató de hablar con Amazon para que los libros fueran descatalogados o que los bajaran, Amazon le respondió que si ella no era la autora, entonces no tenía el copyright y por lo tanto no podían bajar esos contenidos. Entonces, esto fundamentalmente es que alguien creó un libro con inteligencia artificial, comenzó a venderlo haciendo una suplantación, fundamentalmente esto es una estafa, y la persona que se vio afectada en su nombre, pues no pudo hacer nada porque no tenía el copyright. Hay otras cosas que pueden afectar positivamente la industria editorial, como por ejemplo a las industrias, a las editoriales pequeñas, pues ya existen herramientas que pueden traducir fácilmente el texto a audio, y esto puede potenciar también la capacidad en una parte de la industria que está creciendo, como los audiolibros. Y un poco comienzan a generarse también otras reflexiones alrededor del uso de este tipo de sistemas. Por ejemplo, la cantidad de información disponible con la cual se pueden nutrir las inteligencias artificiales. Un pronóstico que salió en este artículo que les estoy mostrando dice que seguramente la información disponible en Internet con la cual se nutren este tipo de inteligencias tocará un techo alrededor del 2030 o 2032, porque ya, digamos, no habrá más información disponible en Internet. Y como les decía, pues hacer también esa traducción de lo que no está en Internet a este tipo de inteligencias artificiales, pues tomará mucho tiempo. Así que también existe una limitación en la información en la cual pues ellos pueden comenzar a tener. La otra gran preocupación que existe tiene que ver con el futuro y con los empleos que eventualmente se pueden perder o desaparecer. Hay un cálculo que dice que, pues, fundamentalmente se pueden perder 2 millones de empleos, pero que la inteligencia artificial aportará también 1.600.000 de empleos que sufrirán transformación. Sin embargo, este análisis que se hizo nos dice que finalmente se perderán 400.000 empleos y pues que la ecuación queda en rojo. Sectores como las telecomunicaciones, actividades de seguros, cosas financieras, medios publicitarios, programación y consultoría serán
los campos en los que más eventualmente se hará uso de inteligencias artificiales o que transformarán estos cargos. Y otra de las preocupaciones con estos sistemas son fundamentalmente las preocupaciones medioambientales, porque fundamentalmente Google ha incrementado en un 48% sus emisiones de carbono, pues porque finalmente estos sistemas consumen muchísimos datos, los datos son energía, estas grandes cantidades de energía, estos servidores pues necesitan refrigerarse para poder funcionar y pues esto también, inclusive hay cálculos que dicen que cada consulta de ChatGPT pues puede inclusive llegar a costar los 20.000 litros de agua. Y cierro con esto un poco, que son las 3 leyes de la robótica. Pues recordemos, un robot no puede ir a un ser humano y entonces pensamos en los costos sociales, en los costos medioambientales. Un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, salvo cuando estas contradigan la primera ley. Pero además estamos viendo que las inteligencias artificiales han venido funcionando también o han generado ciertos escándalos, como lo que pasó con Cambridge Analytica hace 4 años, que se dieron cuenta que sistemas como Facebook habían sido manipulados para que llegara una publicidad específica a determinados usuarios y eso pues fue lo que hizo que Trump llegara a la presidencia hace 8 años. Y lo último, un robot debe proteger su propia existencia, pero la protección de la propia existencia tiene que ver también con la conciencia y como hemos visto, estos sistemas no son nada inteligentes. Simplemente quiero cerrar con unas pocas reflexiones, no solamente alrededor de la escritura, la industria editorial y el uso de las inteligencias artificiales, y es que de nuevo estos sistemas no son la panacea, no se trata ni de satanizar ni de endiosar las tecnologías, sino de comprenderlas como herramientas útiles para ejecutar tareas y la relación y la mediación con estas tecnologías pues siempre tendrá que ver con el uso correcto o no o de la sensatez que tengamos los usuarios frente a este tipo de tecnologías disruptivas. Ni su uso ni su impacto serán los mismos para editores independientes, para editores, para traductores o para autores académicos, traductores, ilustradores. Pero frente a cambios tecnológicos tan fuertes, pues siempre debemos ser tanto receptivos como críticos, porque pues al final de cuentas estamos en un sistema y en un sistema que somos sociales y los seres humanos pues somos animales sociales. Y frente a eso, pues también los sectores productivos y la economía deberían defender o advocar más por la persona y para ofrecer una mejor calidad de vida. Y la última reflexión es que si el robot del cuento de Asimov salva a los humanos, pues porque al final sucede eso, les invito a que lean ese cuento que es muy, muy chévere. Pues también porque este uso de inteligencias artificiales, particularmente en diferentes áreas de conocimiento, deberíamos preferir el uso de inteligencias artificiales a contratar a más personas o a tener mejores relaciones con nuestro entorno. Esto es un pasaje muy rápido de cómo estas inteligencias están afectando tanto la escritura como la industria editorial, pero también es una reflexión que quisiera darle sobre el uso que pueden tener o que podemos hacer de estas herramientas, sobre todo en un momento en el cual cada vez más las tenemos mucho más a la mano y podemos finalmente lograr que también en general sean unas herramientas mucho más productivas para todos nosotros. Muchísimas gracias, Marco, por tu intervención, por todos tus conocimientos. Vamos a pasar entonces ahora a la sesión de preguntas. Recuerden que pueden dejarlas a través del chat. Aquí ya tenemos una, Marco, de la TecneSAS. ¿Cómo se protegen los textos y el código de una página web para que no sea usado como material de entrenamiento de alguna inteligencia artificial? Uy, la verdad, aquí sí no sabría decirlo puntualmente, pues, o sea, si nos paramos desde la orilla de la legislación en derecho de autor que tenemos en Colombia, el código está protegido por derecho de autor. El gran problema con estos sistemas de inteligencia artificial es que no se sabe de qué manera las compañías están extrayendo la información. Y eso es como la gran discusión que se ha dado en este momento en términos de la propiedad intelectual, porque es como un poco lo que pasa con el robot de Google, va arrastrando a sí mismo todo lo que aparece gracias también a unas etiquetas que nosotros les estamos dando, pero es muy complicado saber hasta qué punto no uno puede proteger esos textos porque uno, digamos, en realidad, supongo que hay una recolección de los metadatos que hay detrás,
No sé específicamente cómo funcionan, en teoría, como les digo, eso estaría protegible, pero también habría que demostrar cuál es el sistema de inteligencia artificial que está usando de manera indebida ese código, y creo que hasta allá, uno, el conocimiento no me da para saber si se puede hacer, y dos, no sé de qué manera pueden funcionar estos sistemas informáticos para poder acceder a esa información. Listo, tenemos otra aquí de William Darío Aguirre, quien pregunta, en Colombia a nivel universitario, ¿cómo se está controlando el uso de la inteligencia artificial en la escritura de trabajos de grado, monografías, etcétera? Esa es otra cosa que también se está discutiendo porque cada vez más, yo soy también profesor, doy algunas clases de pregrado, doy otras clases también en maestría, y particularmente en pregrado lo que he notado es que definitivamente las están usando y es muy complicado cómo hacer ese control. Uno como profesor nota la manera en la cual este tipo de inteligencia artificial, particularmente ChatGPT, a uno le da una estructura que es una estructura muy plana, y eso siempre tiene como introducción, idea 1, idea 2, idea 3, en conclusión. Es clarísimo. Yo creo que aquí hay un trabajo que tiene que ser muchísimo más pedagógico, porque a pesar de que es cierto que tenemos ya que convivir con estas herramientas, tenemos que hacerlas parte de nuestro quehacer y de lo que hacemos. O sea, los computadores ya hacen parte de nuestro día a día, y hace 70 años creo que esto era impensable, hace más de 70 años tal vez creo que era impensable que un tipo de tecnología como esta pues fuera a hacernos como que fuera a ser tan indispensable para nuestro crecer y para nuestra labor. Y en algún momento esto va a seguir usándose. De hecho, cada vez que cada vez que entramos a YouTube, cada vez que escuchamos música en Spotify, estamos usando inteligencias artificiales. Sin embargo, en términos de la generación y de la academia, creo que existe una cosa que va a ser muy complicada, y es la autorregulación. En qué medida también yo como usuario soy responsable, conozco bien de qué manera funcionan este tipo de sistemas, para que asimismo pues yo pueda hacer un trabajo honesto, ¿no? Aquí ya estamos como un poco en el límite de lo que puede ser ético o no. Pero pasó hace muy poco, y con esto cierro, ni siquiera los legisladores mismos tienen conciencia del alcance de estas herramientas. Se ha venido discutiendo la legislación, un cambio en la legislación del libro, de la ley del libro en Colombia, y lo primero que hicieron los ponentes en la Cámara fue decir, en términos de la definición de autor, persona o inteligencia, que es capaz de hacer creación. Entonces, ya poner inclusive en términos de inteligencia un sistema como autor en una ley, inclusive en contravía de lo que dice la Ley Nacional de Derecho de Autor, es impensable. O sea, ni siquiera nuestros propios legisladores tienen conciencia de eso. Entonces, creo que eso va a ser un asunto mucho más institucional. Creo que debe generarse muchísima conciencia también desde los profesores hacia los estudiantes. Uno, de cómo funcionan este tipo de sistemas. Dos, de los sesgos que tienen estos sistemas, de los resultados que pueden llegar a producir. En ese sentido, hay un libro fantástico de una autora que se llama Melanie Mitchell, que se llama Inteligencia Artificial, y es fantástico porque uno le explica un montón de cosas sobre este tipo de sistemas y da muchísima claridad. Creo que eso es lo que hay que hacer, el asunto es netamente pedagógico. Muchísimas gracias, Marco. Tenemos una pregunta más de Rodrigo Yepes. ¿Realmente cuáles serían los beneficios o pasos prácticos de aprovechar la inteligencia artificial sin sacrificar la creatividad en la elaboración de artículos científicos y no caer en errores o plagios? Mucho de lo que se ha visto es que este tipo de sistemas de inteligencia artificial pues sirven más para un procesamiento mucho más ágil de la información, tal vez para la elaboración o tratamiento de unas grandísimas cantidades de información. Para eso son supremamente útiles. El plagio, digamos, no está tan probado en estos sistemas, y es, como les decía, esa es un poco la discusión que se está dando particularmente en Estados Unidos, porque no se sabe en qué medida hay transformaciones de esas obras, porque no se sabe cuáles son las obras que han entrado a los sistemas. Digamos, puntualmente con ChatGPT, por ejemplo, no se sabe cuáles fueron las obras o de qué manera han entrado obras, textos, novelas, en fin, a esta inteligencia artificial. No se sabe porque hay mucha confidencialidad de la información desde la compañía, desde la compañía dueña de esta herramienta.
Entonces, eso es un límite que en realidad es desconocido en este momento y que es muy delgado y borroso. Mi recomendación puntualmente es que no lo usen para redactar, utilicen estas herramientas de inteligencia artificial más bien para hacer análisis de grandes cantidades de información, que en eso es muy, muy bueno. Encárguense ustedes mismos de la redacción. Es muy bueno, por ejemplo, por si ustedes como investigadores necesitan publicar artículos en inglés, entonces para que les haga como una revisión general de claridad. Sin embargo, yo creo que este tipo de sistemas nunca va a terminar de reemplazar a los lectores finales justamente porque no tienen comprensión. O sea, son sistemas probabilísticos, ¿no? Pero esta relación que ustedes como autores van a tener con otros lectores, pues la inteligencia artificial no lo puede hacer. Entonces, yo creo que sirve para arreglar cositas, eh, pero hay que usarla más bien como herramientas, pensaría yo, para el procesamiento de grandes cantidades de información de datos que para eso son supremamente útiles. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Las personas que estén interesadas, pues, en saber más al respecto. Entonces, no sé, Marco, si tengas algún tipo de contacto y demás que nos puedas regalar para las personas que tengan alguna duda que se genere después de la charla. Claro, pueden escribir, les voy a dejar aquí mi correo. Este es mi correo y pues bueno, cualquier cosa ahí pueden comunicarse conmigo. Muchísimas gracias, Marco, a ti por todos los conocimientos impartidos en esta jornada. Gracias también a todos los expositores que nos acompañaron. Vamos a ver ahora un video para hacer el cierre final, porque les tengo algunas recomendaciones y una información importante para el cierre. Gracias, Marco. Desde el País Vasco, Gracias a ustedes. Nuestras empresas te están buscando. Study and Work in the Basque Country es un programa que atrae talento especializado internacional al País Vasco. Te ayudamos a trabajar en nuestra industria mientras estudias una maestría y te quedas con nosotros. El programa es un programa de gobierno que incluye el estudio de un máster y la ayuda para buscar un trabajo en el País Vasco. El programa incluye asesoría y aplicación al máster, asesoría también para obtener el visado, acompañamiento aquí y cuando llegues al País Vasco en trámites migratorios, alojamiento, tiquetes y sobre todo la ayuda en la búsqueda de empleo. Así podrás conseguir entrevistas con empresas, podrás participar en eventos con gobierno y empresas y también podremos acompañar a tu acompañante. El País Vasco está ubicado en el norte de España, a 2 horas aproximadamente de las principales ciudades europeas. Contamos con una población de 2 millones de habitantes y el programa incluye el estudio en alguna de las universidades del País Vasco. Universidad Pública del País Vasco, Universidad de Deusto o la Universidad de Mondragón, en maestrías STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería o ciencias. Esas titulaciones son específicas y nuestro mercado laboral está necesitando profesionales como tú. Si estás interesado en buscar trabajo en otro país, este es tu lugar. Algunas de nuestras empresas están necesitando especialistas en áreas tecnológicas, ciencias, tecnología, en innovación, en el sector aeroespacial o en el sector de la automoción. Aquí tienes todas las oportunidades. Si estás interesado, puedes agendar tu cita en el siguiente link o escanear el código que te llevará al número de WhatsApp donde podrás contactarte con nosotros, preguntar tus dudas y agendar una cita para empezar el proceso. Bueno, nosotros les contábamos que Cala Impact es una marca, una de nuestras marcas aliadas con la que tenemos convenio. Próximamente recibirán más noticias de este convenio que tenemos desde el programa de egresados. Y bueno, finalmente agradecerles a todos ustedes la participación en este encuentro de propiedad intelectual de 2024. Gracias a los que nos acompañaron en cada una de las charlas. Esperamos haber pues superado sus expectativas. Aquí alguien escribía que gracias al programa de egresados y realmente es agradecerles, el agradecimiento es para ustedes quienes son los que realmente nos piden y nos solicitan este tipo de experiencias y de encuentros.
Bueno, tengo varios anuncios antes de que se retiren. Hacerles saber que para nosotros es muy importante que nos llenen el formulario de evaluación para así seguir generando esos espacios de participación y conocimiento. Por favor, dejen todos los comentarios, respondan cada una de sus preguntas, no les tomará muchísimo tiempo. A todos los expositores, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Les recordamos que las constancias de participación de este encuentro se les hará llegar a ustedes a través del correo electrónico, les llegará como un enlace de descarga para que ustedes mismos lo puedan hacer. También a quienes estaban preguntando, las charlas van a quedar agregadas en el canal de YouTube del programa de egresados. Esto lo haremos en las próximas horas, o el lunes ya estarán cargadas todas las charlas, solamente las 2 charlas que no pudieron ser grabadas, pues, por recomendación de nuestros expertos. Agradecemos, pues, entonces a ustedes la asistencia. Muchísimas gracias. Damos cierre oficial a este encuentro de propiedad intelectual y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Prepárate para sumergirte en una historia fascinante. En el año 2006 nació el programa de egresados de la UNAL para impulsar el crecimiento de nuestros egresados, brindándoles beneficios y nuevas oportunidades. Desde hace 6 años hemos alcanzado metas extraordinarias y creamos la más valiosa red de profesionales del país. Por primera vez, el programa formó parte del Plan Global de Desarrollo. La red nacional se consolidó y en el año 2021 abrimos las puertas a la primera feria laboral virtual con más de 5.000 participantes y más de 2.000 vacantes para nuestros profesionales UNAL. Para su segunda versión, este escenario superó las expectativas. Contamos con más de 7.000 vacantes y la participación de más de 6.000 profesionales unalistas. No paramos, fortalecemos vínculos, creamos políticas y nos expandimos a más de 170.000 miembros. Creamos nuevas alianzas con diversos beneficios en productos y servicios para nuestros egresados. Somos la red de la comunidad de egresados UNAL. Nuestro camino continúa y nuestros propósitos crecen. Síguenos para conocer más sobre nuestros logros, nuestros próximos eventos y otras acciones. Sigamos creciendo y construyendo sueños UNAL. Somos comunidad, somos egresados UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.